La paradoja de la edad. ¿Quieres cogerla? La paradoja de la edad es una paradoja, como su nombre indica. Que cuando eres más joven, resulta que los maestros enseñan a los más jóvenes, y aquí es una paradoja, resulta que el joven enseña a la mayor, ¿no? Y bueno, pues aquí ya lo conocéis todos, y el tema, bueno, pues el tema es fundamental. El que tiene la banca tiene el poder, y si no tenemos el poder, pues no podremos hacer nada. Y entonces, a ver, entre todos, si se nos ocurre, participando, buscando soluciones, y Carlos desde luego nos va a orientar muy bien. Así que muchas gracias, Carlos, por venir. Demasiado que vienes siempre que te pedimos, y bueno, pues nada, muchas gracias. Bueno, no me tenéis que dar las gracias porque yo formo parte de esto, o sea que no el que no pueda estar todas las semanas aquí no es óbice para que me considere parte de esta gente, ¿no? Yo creo que como somos poquitos, pues quizá lo que no cabe es que lance yo determinadas ideas en un sentido durante demasiado rato, sino que bueno, pues haga un planteamiento general de por dónde se puede orientar el debate, y que bueno, pues luego las inquietudes concretas que la gente tiene sobre el tema bancario, y entiendo que nos íbamos a centrar en concreto en la campaña para parar la privatización de Bankia, ¿no? Entiendo que ese es el objetivo, no hablar de manera general. Dado que grabamos con la idea de difundir lo máximo posible, sí, lo mejor es que hagas una exposición lo más profunda que puedas, el tiempo que necesites, que es lo habitual en este rato, y después sí iniciaremos el debate. Venga, más de coloquio, lo que sea, pero lo más profundo que seguro, porque tienes todo el tiempo con nosotros, que haga falta. Eso es fácil decirlo, pero a mí, como me digas que puedo hablar todo el tiempo que quiera, lo llevas claro. No te creas, podría ser superado. No digo que sea el que más hablo, pero que puedo hablar mucho, te lo puedo asegurar. O sea, no, el que más hablo no, pero vamos, pero puedo hablar mucho, ¿no? Pero entonces, si os parece, pues hacemos una exposición relacionada con el conjunto de la quiebra y la insolvencia bancaria en el Estado español y en el conjunto del mundo desarrollado. Podemos hacer una referencia también a cómo eso no ha sido ni muchísimo menos superado frente a la doctrina oficial, que nos hace ver que que esos nubarrones y esas tormentas ya han pasado y son fruto pues ya de algo superado, y que a partir de ahí, a partir de ese diagnóstico claramente erróneo, pues se está gestando, con las medidas económicas que se están implantando, pues se está gestando una burbuja todavía muy superior a lo que dio origen al estallido de la anterior crisis financiera, ¿no? Entonces, pues bueno, en ese marco de rescate al sistema bancario, pues parte de las entidades bancarias del Estado español han sido nacionalizadas a la fuerza. O sea, cuando digo a la fuerza me refiero a que no forma parte del ideario neoliberal del partido en el gobierno estatalizar empresas financieras. Sin embargo, lo han hecho, ¿no? Lo han hecho, evidentemente no con el mismo objetivo que podemos defender otros la banca pública, sino para realizar ese rescate del que estábamos hablando, o al que me refería al principio, de los acreedores financieros privados. Y en ese marco del rescate de los acreedores financieros privados, pues podemos encontrar la sociedad civil que protesta ante esta situación, podemos encontrar un nicho, una forma de actuar o de intervenir para proponer otro tipo de solución a la actual crisis. Una solución que vaya por la vía de esa nacionalización, pero evidentemente con otros criterios y con otros planteamientos diferentes a los que utiliza el gobierno, tanto el anterior como el actual, y una banca pública de verdad, controlada democráticamente y socialmente, y estableciendo de alguna manera lo que son los elementos de una salida social a la actual crisis, ¿no? Entonces, de alguna manera sería algo así como hacer de la necesidad virtud, ¿no? Bueno, vuelvo al comienzo. Si os parece bien el menú, pues adelante. Y si no os parece bien, pues como me ha dicho Liliana, que puedo hacer lo que quiera con el pues voy a seguir para adelante.
el planteamiento de que la crisis de solvencia de las entidades bancarias no ha sido superada, pues yo creo que tiene el exponente mayor en una noticia que habréis oído esta semana y que habréis sido bombardeados como todos los que accedemos a los medios de comunicación de masas, que han sido las medidas del Banco Central Europeo. Como sabéis, si la situación estuviera superada, desde luego lo que no cabría sería unas medidas como las aplicadas y defendidas por el señor Draghi esta semana. Cuando el gobernador del Banco Central Europeo plantea medidas que denomina de no convencionales, o sea, actuaciones no ortodoxas, no habituales, extraordinarias, de alguna manera nos está dando la razón a los muchos que decimos que esto está lejos de haber sido solucionado con las medidas que hasta ahora se habían realizado. Pienso yo, si ya está solucionado el problema, si la solvencia de las entidades ya está fortalecida, si la actuación de los poderes públicos durante la crisis ha conseguido los objetivos que estaban propuestos, ¿a qué viene la articulación de medidas como las que se han planteado, ¿no? ¿Para qué? Porque lejos de decir o de creernos la doctrina oficial que plantea que el problema en los bancos está arreglado, pero que la economía no, o el circuito económico no funciona de manera adecuada porque los préstamos no llegan a la economía real, pues vamos a intentar desvelar algunas de las falsedades que se han aprobado. Y que se han aprobado, como digo, esta semana. Todos habréis oído que una de las cosas que se ha hecho ha sido abaratar el precio oficial del dinero. El precio oficial del dinero, para que el que no pueda conocer un poco cómo funciona eso, es que el Banco Central Europeo indica a qué tipo de interés, a qué precio de dinero presta a quienes puede prestar. ¿Puede prestar a los ciudadanos? No por estatutos del Banco Central Europeo, no por derecho divino. Es algo que podría cambiarse, pero como funciona es que presta a las entidades bancarias privadas que se acercan a su puerta. Y ese tipo oficial del dinero, de alguna manera, cuando la economía capitalista funcionaba de manera un poquito más estable en décadas pasadas, servía de referencia para que luego las entidades bancarias privadas prestaran a los ciudadanos, a las familias, a las empresas, y de alguna manera eso tenía una relación. ¿Qué pasa desde el momento en el que se producen los últimos estallidos del sistema financiero a nivel global? Pues que el tipo oficial del dinero deja de ser de verdad un termómetro de lo que está ocurriendo. No funciona bien, es como si se hubiera recalentado el mercurio y a la hora de poner el termómetro para ver si hay fiebre o no, pues realmente no sirviera el instrumento, ¿no? Y no sirve el instrumento porque cualquiera que pueda acercarse a una entidad bancaria porque tenga una necesidad de un crédito puede saber o puede ver que los precios a los cuales puede conseguir dinero prestado en los casos en los que pueda conseguirlo son infinitamente superiores, brutalmente superiores, muy separados de lo que es el tipo oficial del dinero. Y eso ha pasado pues desde que se rompe la cadena de transmisión de la política monetaria. Eso pasa porque los bancos van a lo suyo. ¿Es criticable eso? Por supuesto, es criticable. Pero la culpa no es de las entidades bancarias, entenderme el sentido de la palabra culpa. Ellos están haciendo su papel. Los que no lo estamos haciendo correctamente somos el conjunto de las sociedades que nos dotamos de un banco central que teóricamente tendría que intervenir para actuar en un determinado sentido y lo que hace es abdicar, como el rey, de su responsabilidad. Abdican de su responsabilidad los bancos centrales y le dejan algo tan importante como la creación de dinero y el precio al que el dinero circula en la sociedad, se lo dejan a entidades bancarias privadas que lo que buscan es su rentabilidad a corto plazo y su solución, evidentemente no la solución de todos. Ahí es donde se gesta el principal de los problemas que tiene ahora mismo el Banco Central Europeo. Porque por más que baje el tipo de interés oficial, eso no se va a notar porque no se está notando en la economía el hecho de que hasta la semana pasada el tipo de interés oficial del dinero estaba en el 0,25%. Si alguien, evidentemente eso también beneficia a la gente que tenía préstamos anteriores. El que tenía préstamos anteriores, hipotecas anteriores y demás, por supuesto, le beneficia que el tipo de interés oficial del dinero baje.
pero cuando se plantea que eso se hace para estimular crédito nuevo, pues es radicalmente falso. Es una diferencia muy sustancial. La gente puede estar muy contenta, también se hace por eso en cierta medida, para evitar estallido social, porque si en la situación en la que hemos vivido los 4 últimos años el precio oficial del dinero hubiera sido más elevado y las hipotecas se hubieran disparado, las ya concedidas, como decía antes, pues lógicamente hubiera sido insostenible para la gran mayoría de las familias de este país. Así se ha conseguido que los desahucios sangrantes que se están produciendo sigan siendo una minoría del conjunto de las hipotecas concedidas, y claro, como es una minoría, pues el sistema va pudiendo solventar el problema que eso supone. ¿Cómo? Pues como decía, bajando el tipo oficial del dinero. Pero eso, como no va a estimular nuevo crédito ni va a permitir que se produzcan nuevas inversiones, porque el tema no va relacionado con el tipo oficial del dinero. Se ha bajado al 0,15 y ya con eso, pues de alguna manera plantean que esa medida, que es una medida ortodoxa, convencional, lógica por parte de los bancos centrales, pues va a conseguir que haya proyectos de inversión que se hagan más interesantes y los capitalistas industriales empiecen a invertir como locos y a crear empleo. Eso no va a pasar, porque la rentabilidad de las inversiones que no se están haciendo no depende y no va a depender de esa bajada del tipo oficial del dinero. Cuando alguien que tenga un proyecto vaya a pedir dinero prestado, pues la media de los tipos que están dando las entidades bancarias en las nuevas operaciones supera el 7%. Con lo cual, el 7% menos el tipo de interés oficial del dinero, la verdad que sea 0,15 o 0,25 no va a cambiar radicalmente la situación. Pero el señor Draghi ha hecho más cosas, ¿no? Ha hecho más cosas esta semana. Ha planteado además que el dinerillo que tienen ahorrado las entidades bancarias en las propias cuentas del Banco Central Europeo, los dineros que primero, por ejemplo, piden prestado al Banco Central Europeo, pero no se lo gastan dado que no dan préstamos, lo pueden dejar en una cuenta de ahorro en el Banco Central. Hasta ahora eso tenía una retribución, o sea, le pagaban por dejar el depósito una pequeña cantidad a las entidades bancarias. Bueno, lo que ha hecho Draghi ha sido decir, ahora a partir de ahora lo que vamos a hacer es cobraros. O sea, si dejáis el dinero aquí, pues os cobramos. Yo diría, bienvenidos al club, porque la gran mayoría de las cuentas corrientes de este país, la gente que tiene unos ahorrillos, no que tiene 1 millón de euros o 100.000 o 200.000 euros en el banco, sino la gente que tiene unos saldos pequeñitos, normalmente tienen una retribución tan baja, que si le pones las comisiones que están cobrándote las entidades bancarias, resulta que también te están cobrando por tener el dinero en el banco. O sea que yo diría bienvenidos al club, porque ahora las entidades bancarias les van a cobrar por el hecho de tener el dinero, entre comillas, sin utilizar. ¿De cuánto dinero estamos hablando? ¿Tienen una barbaridad de fondos en las cuentas del Banco Central Europeo? Pues fijaros, a nivel de toda Europa no llega a 30.000 millones de euros. Que para los que estamos aquí pues puede parecer una cantidad muy importante, pero si lo repartimos entre todas las grandes macroentidades del sistema europeo, tampoco esa medida va a permitir que las entidades, cuando tienen dinero ahí, de repente decidan como locas sacarlo y prestárselo a cualquiera que se lo pida. No va a ocurrir eso. Es otra salida en falso. Esa es la segunda medida, pero hay más. Las más significativas, que son de alguna manera y que demuestran de alguna manera el fracaso de las medidas anteriores y la insolvencia del sistema bancario, es lo que os voy a comentar ahora. Se ha establecido que va a haber una nueva línea de préstamos para las entidades bancarias, sujeto, diríamos, lo que han dicho los medios de comunicación, habréis oído, es sujeto a que luego se lo presten a las empresas. Eso es lo que habréis oído, supongo. No es así, no es así. Leyendo, claro, oyes la noticia y si cometes el error, que solamente lo hacen algunos frikis, yo conozco alguno, que va a mirar al Banco Central Europeo a ver qué ha sacado exactamente, pues no dice eso. Dice lo siguiente: de momento lo que pueden las entidades bancarias es obtener préstamos hasta 400.000 millones de euros en el conjunto de Europa, dependiendo no de los préstamos nuevos que den, sino de los que ya dieron. De los que ya dieron. Si es de los que ya dieron, ¿qué es lo que supone la medida de Draghi? Un nuevo rescate al sistema bancario europeo. ¿Cuánto le toca a los españoles, a las entidades bancarias españolas? 54.000 millones de euros.
así, una pequeña cantidad que es, para que ponerla en relación, pues es 1,5 veces lo que se pagó por seguro de desempleo el año pasado. O sea, esa pequeña cantidad pues se le ha concedido esta semana a las entidades bancarias europeas. ¿Sujeta a qué? A nada, a lo que ya hicieron en el pasado. Tienen una serie de créditos y esa serie de créditos se les quitan las hipotecas a particulares, que no entran dentro del cálculo de conceptos que pueden hacer ahora, y simplemente enseñan sus balances y dicen, tengo derecho a, pues en el caso de Santander, 8.000 millones de euros. Me lo dé usted al enorme precio del 0,15%. Y a un plazo largo de tiempo, porque ahora mismo lo que sí que se puede hacer, las entidades bancarias pueden acceder a financiación ilimitada yendo a la ventanilla del Banco Central a plazos más cortos, de 1 semana, incluso hasta 3 meses. Pero claro, las entidades bancarias, como las personas, preferimos que si nos endeudamos, pues lo podamos hacer a más tiempo, porque eso supone pues devolver el dinero más tarde, y sobre todo a los precios de los que estamos hablando. Las entidades bancarias recibieron una enorme ayuda en el año 2011, cuando se aprobó la primera LTRO, o sea, la primera línea de financiación a largo plazo, y ahí se llevaron 1 billón de euros. De ellos, 400.000 millones de euros fueron para la banca española. Ahora se acercaba el momento en que había que devolver esos préstamos. ¿Qué se ha hecho? Hacer otra línea de préstamo, que es esta que os estoy comentando. ¿Y qué van a hacer con esa línea de préstamo? Devolver la anterior. O sea, una forma muy clara, pues de la hispana forma de echar solucionar los problemas con la hispana forma de darle una patada al balón para adelante y patada a seguir, y bueno, ya Dios proveerá en el futuro, ¿no? Pero eso revela la insuficiencia no solo de las medidas actuales, sino de las que se adoptaron en el pasado. No se ha arreglado el problema de solvencia de las entidades no han generado beneficios, por más que hayan sangrado a familias y a empresas y a particulares y a todo el mundo, para poder restablecer su situación de solvencia y devolver las deudas que tenían. No han podido hacerlo. Estamos 4 años después en idéntica situación, pero en idéntica situación con un problema de añadido, y es que las entidades bancarias han recibido ese enorme socorro, ese enorme rescate de los estados, en concreto el Estado español, pues sabéis que entre unos instrumentos y otros prácticamente está sosteniendo 1/3 del pasivo o de las deudas de todos los bancos. De los 3,5 billones de euros de pasivo de deudas, la tercera parte las estamos sosteniendo entre todos, entre ayudas directas de capital, préstamos, avales, garantías, créditos fiscales, diferentes fórmulas jurídicas y económicas que hacen que tengamos la responsabilidad de 1 de cada 3 euros. Sin embargo, no tengamos la propiedad de 1 de cada 3 euros que funciona en el sistema bancario. O sea, hemos puesto el dinero, hemos puesto los avales, hemos puesto las garantías, pero no mandamos. Lastimosamente no mandamos en el sistema bancario. Ante esa situación, ese planteamiento general de insuficiencia de medidas, el Banco Central Europeo da una vuelta de tuerca a esa nueva línea de financiación y dice, ¿se va a quedar en 400.000 millones de euros más a nivel europeo lo que les vamos a conceder a las entidades bancarias? No, esa cantidad podrá ser superior en los próximos trimestres. ¿De qué dependerá? De que, en este caso sí, deis más préstamos. O sea, por eso diferencio entre el mensaje grandilocuente que se ha lanzado de que Draghi saca toda la artillería, Draghi obliga a los bancos a prestar. No. Draghi lo primero que ha hecho ha sido dar 400.000 millones de euros de todos nosotros en condiciones absolutamente disparatadas de precio, porque se lo está dando a bancos que tienen graves problemas de solvencia, y es como si va uno con una mano delante y otra detrás al Banco Central Europeo y le dan esa barbaridad de dinero al 0,15%. Eso es una locura, ¿no? Desde el punto de vista capitalista del término. Sin embargo, se ha hecho. Y eso no está vinculado a ningún tipo de crecimiento de crédito. Pero la segunda parte sí es cierta. Oculta la primera, desde el punto de vista mediático, y la segunda parte dice que si prestan más, le daremos más de 400.000 millones de euros. O sea, que eso es una cosa, cuidado, si prestan más y no dice a qué precio. Lógicamente, que no se esperen los que vulgarmente llaman emprendedores,
en los medios de comunicación de masas que van a poder obtener pues un préstamo en el futuro a una rentabilidad o a un precio pues parecido, con un beneficio reducido con respecto al precio oficial del dinero al cual el banco recibe el dinero. El banco, pues eso, si lo prestas al 6%, daros cuenta que lo que estaría haciendo es multiplicar al 6%, multiplicaría por 36 el precio que él ha tenido. 0,15 al 6, bueno, algo más del 36, pero vamos, números redondos. Entre el 36 y el 40%, claro, 40, en efecto, 40% redondo, con el 0,15 y el 6. La media ahora los préstamos es superior, o sea que incluso será por más. Si conocéis a algún hostelero que sea capaz de comprar una caña por €0,5, o sea, una cerveza por €0,5 y venderla por 20, pues la verdad es que habrá alguno, ¿no? Pero no es lo habitual en cuanto a los márgenes comerciales, ¿no? Sin embargo, eso es lo que se está estipulando en el planteamiento, diríamos, de la línea de crédito adicional a las entidades bancarias. Como veis, al final se trata de resolver un problema de liquidez. Eso es lo que piensa el Banco Central Europeo. O sea, vamos a dar créditos para resolver este problema. Les damos mucho dinero, muchísimo, les inundamos de liquidez y a ver si así la economía empieza a rular. Sin embargo, el problema no es de liquidez, es de solvencia. Alguna vez, y algunos ya me lo habréis escuchado, la diferencia entre liquidez y solvencia. Y no tiene nada que ver una cosa con la otra. Las entidades bancarias es el poder que tiene hoy un día especial. Y tienen que hacer ostentación, sí, nos cuesta una pasta el desfile que está teniendo lugar ahora en la Castellana. Una pasta nos cuesta. Pero vamos, la pasta que nos cuesta el desfile comparado con la pasta que nos está costando el rescate bancario también es una broma. Con eso no quiere decir que no haya que oponerse a uno y a otra. Al lado de lo que cuesta pagar evitar un desahucio, pues fíjate. Fíjate, en efecto. Bueno, estaba comentando que se está intentando aplicar una solución a un problema de solvencia y se están utilizando medidas para solventarlo como si fuera un problema de liquidez. Y claro, no tiene nada que ver. Por lo tanto, al diagnosticar erróneamente la enfermedad, pues el resultado de la medicina aplicada pues no es bueno. No es bueno y no ha sido bueno. Nadie lo reconoce desde el punto de vista de las instancias del poder, pero es evidente que no se ha solucionado el problema y el ejemplo es el que os acabo de reseñar de las políticas aplicadas por Draghi. ¿Por qué hay un problema de solvencia? Hay un problema de solvencia porque las entidades bancarias no están adecuadamente capitalizadas. O sea, ¿eso qué quiere decir? En palabras llanas, que los accionistas privados no ponen el suficiente dinero. No lo ponen. Prefieren utilizar un argumento que cualquiera puede entender. A la hora de poner dinero en una empresa para intentar sacar una rentabilidad, prefiero, en vez de poner mi dinero, que corre riesgo de ser perdido en cualquier negocio, pedirlo prestado. Pido mucho dinero prestado y pongo poco. Así obtengo una rentabilidad en porcentaje muchísimo mayor. Pero también al mismo tiempo tengo un riesgo muchísimo mayor. Porque si llegan mal dadas y tengo pérdidas, las pérdidas se comen muy deprisa el poco dinero que he puesto. La gran dificultad para una empresa que actúa de esa manera y tiene además la característica de ser un banco es que una gran parte de las deudas que tiene y del dinero que utiliza y que pide prestado no es a grandes instituciones financieras, no es a grandes fondos de inversión y fondos de pensiones y grandes ahorradores, que también es que la gran mayoría de las deudas las tiene con los depositantes, con los pequeños ahorradores, con la gente que pone un poquito de dinero o porque cobra su pensión o su nómina por esa entidad bancaria. Los depósitos de los ahorradores. De alguna manera lo que se hace es que con los ahorros de la sociedad se juega a la ruleta rusa. Y cuando se pierde, el problema es que no les apetece, no les parece adecuado reconocer la pérdida. O sea, en este caso, la situación que se dio durante toda la década de los años 2000, a partir de nuestra entrada en el euro, es que había un dinero más barato que antes para poder hacer inversiones e hicieron inversiones
erróneas, inversiones que no son capaces de generar un rendimiento, un beneficio para devolver las deudas que han sido contraídas. Y eso se llama quiebra. Eso, cuando tú lo reconoces, se llama quiebra. Y eso no se arregla dando préstamos. Si tú le das más préstamos al quebrado, tú lo que haces es desplazar el tema hacia adelante. Pero las pérdidas, o sea, las quiebras, la única manera de solucionarlas es reconociendo las pérdidas y poniendo el capital necesario para asumir esas pérdidas, dejando de pagar a algunos acreedores, y como hacen las empresas que no son financieras. Sin embargo, los bancos no actúan así. ¿Porque no quieren? Hombre, porque no quieren y porque tienen un poder enorme que les impide o que les permite no actuar así. Los que primero ayudan para que no se reconozcan problemas de insolvencia en las entidades bancarias son, lógicamente, los gobiernos. Porque los gobiernos son los que, de alguna manera, están sancionando, haciendo positiva la actuación de las entidades bancarias. Ningún gobierno puede consentir que una entidad bancaria se vaya a la ruina y no pague a sus depositantes. Porque la gente, además de mirar a los dueños de los bancos, que también los miraríamos con un poquito de odio y un poquito de cabreo, miraríamos también de manera con bastante cabreo, ¿a quién? Pues a los gobiernos. O sea, si en el momento actual de la crisis alguna entidad bancaria cae y no es rescatada por el gobierno, ¿qué pasaría? Pues que el conjunto de la sociedad se volvería también contra los gobiernos, lógicamente. ¿Por qué? Porque la pretendida solvencia de las entidades está amparada únicamente en el sostén público que le damos a las mismas. Sin el funcionamiento del Banco Central Europeo por un lado y de los Estados-nación por otro, las entidades bancarias privadas no podrían operar ni siquiera un día en el momento actual. Cuando no estábamos en un momento tan crítico de la crisis, no podían operar más de una semana. O sea, estamos hablando de que en ningún caso hay posibilidad de camino autónomo por parte de las entidades bancarias privadas. No es un tema de ideología política, que yo evidentemente la tengo, es un tema puramente matemático. Las entidades bancarias se están beneficiando de unos recursos, los recursos de los ahorradores, los ahorros de la sociedad, que pagan muy poquito por ellos, lo decía antes, son muy baratos. ¿Y por qué son tan baratos? ¿Por qué pagan tan poco? Pues pagan tan poco, entre otras cosas, y los ciudadanos lo admiten, porque existe esa garantía estatal a los depósitos. Porque el conjunto de los ciudadanos entendemos, nos creemos el mensaje lanzado por los gobiernos de todos los países, que es: si la entidad bancaria X o Y quiebra y no es capaz de afrontar sus deudas, hasta 100.000 euros por titular, en el caso del Estado español, y del conjunto de la Unión Europea también es esa cantidad, pues nos encargamos entre todos de solventar ese problema. Por eso, precisamente, ante la existencia de ese seguro, las entidades bancarias se pueden permitir el lujo de pagar muy poco por los depósitos, porque lo que estás haciendo de esa manera es establecer una especie de seguro de riesgo. Y ese seguro de riesgo es el que tiene absolutamente coartada la posibilidad de actuación libre por parte de cualquier gobierno. Ese seguro de riesgo es el que permite que las entidades bancarias, aparte de hacer ese negocio mucho mayor con los ahorros de la sociedad, si vienen mal dadas, pueda adoptar una posición de absoluta chulería, si me permitís la expresión, que es la que tienen las entidades bancarias cuando se reúnen con los gobiernos. En el caso concreto del gobierno español hay fotos absolutamente tremendas, ¿no?, durante estos últimos años, y en las que se le dicta al gobierno de una manera bastante clara por dónde tienen que ir sus normativas legales en los próximos meses. Cuando las entidades bancarias necesitaron que se blindaran unos activos fiscales que las entidades tenían en riesgo de poder no ser consideradas como capital principal, pues las entidades bancarias dijeron y el gobierno hizo. Pasó un tiempo, debatieron, lucharon unos, a ver si te doy un poquito más, a ver si te doy un poquito menos, pero el resultado del partido estaba cantado desde el primer minuto. ¿Por qué? Porque si las entidades bancarias simplemente bajan los brazos, el problema no es solo financiero, también se convierte en un problema político. Ante esa situación, las medidas
que no van ligadas a aportar capital para reconocer las pérdidas que se han producido y solamente a medidas de liquidez y a buscar ganar tiempo, pues como podemos imaginarnos, no suponen ningún tipo de avance, no arreglan el problema. Si una entidad bancaria tiene un montón de muertos en sus balances contables, porque no ha reconocido que determinados préstamos jamás los podrá cobrar en su integridad. Si una entidad bancaria además está reduciendo el volumen de los préstamos que da, y esa es la gasolina que le permite tener beneficios. Si no da préstamos o da menos préstamos, tiene menos beneficios. Todo eso se está produciendo y al mismo tiempo los balances de las entidades bancarias muestran, en el ejercicio 2013, muestran beneficios. Habréis oído todos que la Asociación Española de la Banca presumió de que el conjunto del sistema bancario había ganado 8.000 millones de euros el año pasado. Algunos diréis, ¿de qué está hablando este chico? De pérdidas, de quiebra, cuando han presentado 8.000 millones de resultados. Bueno, pues porque cuando hablo de falseamiento de las cuentas de las entidades bancarias, uno de los ejemplos más claros es esa presentación de datos que hacen las mismas. ¿Alguien piensa de verdad que se requeriría el absoluta o la ingente cantidad de recursos para apoyar los balances de los bancos cuando la mayoría de ellos no han presentado pérdidas nunca? Si no han presentado pérdidas nunca, pues, y nos los creemos los balances, pues podríamos retirar todos los apoyos mañana, ¿no? Los retiramos mañana y ya está, quitamos todas las redes de seguridad y oye, los niños ya, si sois mayores y podéis andar solitos, ¿no? No ocurrirá, y no ocurrirá porque los balances de las entidades, como os digo, son absolutamente débiles y frágiles y muestran unas debilidades muy claras. Fijaros, de esos 8.000 millones de euros que ganaron el año pasado, dicen que ganaron, la mitad fueron por lo que se llama créditos fiscales. Voy a intentar explicarlo sin complicar mucho la historia. Los créditos fiscales son derecho a no pagar impuestos en los años próximos. Derecho a no pagar impuestos en los años próximos. Llevadlo a vuestra economía familiar. Pensad que a la hora de vuestro balance, de lo que tenéis y de lo que debéis, pudierais apuntar en lo que tenéis los impuestos que no vais a pagar en los próximos años. Porque imaginaros que estabais en una situación buena y ahora estáis en paro. Y entonces decís, oye, pues si yo estaba pagando hasta ahora un 20% de mis ingresos laborales en concepto de impuestos, pues en los próximos años yo no voy a pagar el 20%. Me apunto una serie de impuestos, de activos fiscales diferidos en el tiempo, y eso forma parte de algo que tengo en mi poder y que llegado el momento puedo vender, por ejemplo, o puedo cambiar por letras del tesoro. Eso es lo que tienen los bancos. Fijaros, la mitad de los beneficios son humo. Humo porque con activos fiscales, hasta que han tenido el aval del gobierno, esos activos fiscales no te permiten ir a la panadería o al cine o a pagar la factura de la luz. Con el derecho a no pagar impuestos en el futuro, tú no pagas la luz, ni pagas una nómina, ni pagas nada. Claro, por eso los bancos lo que han pedido ha sido que eso, que era un derecho que les interesaba mucho tener en su balance, además se convirtiera, bajo determinados supuestos, en títulos de deuda pública que se les entreguen. Ese es el Real Decreto 28/2013 aprobado el año pasado. Una absoluta vergüenza para todos los ciudadanos, porque ese Real Decreto pasó sin pena ni gloria, salvo para los frikis esos que lo miran mucho, y estamos hablando de 40.000 millones de euros en el momento actual. Según las cuentas de los bancos, hay 40.000 millones de euros que podrían convertirse en deuda pública mañana. ¿Bajo qué supuestos? Pues uno muy sólido, que las entidades bancarias lo pidan. Una cosa muy... Simplemente, no lo van a pedir mañana, porque les basta con tener el Real Decreto que se les permite pedirlo, ¿vale? Es una forma, el dinero no hace falta, no lo necesitan en su poder. Necesitan que esté clarificada la legislación para que cuando lo necesiten, lo tengan. Y eso es una carga más sobre el conjunto de la ciudadanía, porque esa carga no está en las estadísticas de deuda pública. O sea, no veréis en la deuda pública
una partida de posibles compromisos por créditos fiscales, ni tampoco por aval a los depósitos de los bancos, tampoco por avalar las garantías de la deuda que emiten las entidades bancarias. Todos esos son pasivos contingentes, o sea, que podrán caernos encima o no, pero de momento nos están afectando, claro. Nos afectan hasta el punto de que todo eso tiene enorme relación con las actuaciones de recorte social que todos conocemos. No viene de milagro la situación tan dramática que se puede sufrir en los sectores sociales. Tiene que ver fundamentalmente con este tipo de operación. Claro, estas operaciones al final, incluso realizando todo este tipo de apoyos, no han podido evitar que haya entidades bancarias que no hayan aguantado. Fundamentalmente cajas de ahorro. ¿Estaban peor las cajas que los bancos? No, contablemente es claro que no. Han tenido incluso exigencias mayores en cuanto a obligación de capital. Pero con eso no es culpa la actuación de las cajas de ahorro. Estaban en la ruina, exactamente igual que el resto de los bancos. Las cajas de ahorro que han sido nacionalizadas, pues el exponente máximo, Bankia. Como todos sabéis, Bankia, o bueno, muchos seguramente sabéis, Bankia es el resultado de la unión de 7 cajas de ahorro. Más pequeñas, unas, y 2 más fuertes, que eran Bancaja y sobre todo Caja Madrid. Esas 7 cajas de ahorro, llegado el 2010, ven que tienen una situación de absoluta ruina. ¿Qué hacen? Lo reconocen abiertamente, dicen, afrontan el pasivo que tienen que afrontar o que tienen que resolver. No, simplemente lo ocultan y se juntan intentando al mismo tiempo, en el momento del proceso de fusión, meter toda la mierda debajo de una alfombra. El problema es que la mierda es tanta que es que la alfombra, pues es que llega a una altura que es que, vamos, que no se puede disimular. Estamos hablando de que en el balance de fusión las cajas que formaban parte de Bankia escondieron, o sea, metieron debajo de la alfombra la friolera de casi 7.000 millones de euros. Estamos hablando lo hicieron además de manera legal, que es lo peor. O sea, lo que hicieron fue, en vez de reconocer en la cuenta de explotación, en su balance de ingresos y gastos, que tenían muchísimos más gastos que ingresos y tenían un agujero muy gordo, optaron por una cosa que es muy fácil y además es legal. Voy a poner un ejemplo en términos familiares para ver si soy capaz de explicarlo. Imaginaros una pareja que tienen unos ingresos laborales de 2.000 euros y unos gastos, pues por la alimentación, por la hipoteca y todo, de 1.000. Su cuenta de explotación diría que tienen 1.000 euros de beneficio, con lo cual, en principio, no están en una situación ni de solvencia ni de tener problemas. Pero claro, acuerdan entre los dos que los gastos extraordinarios de irse al bingo, pues esos no pasen por la cuenta de explotación. Son gastos extraordinarios y en vez de apuntarlos en la cuenta de explotación, directamente van con la tarjeta al banco y sacan dinero de la cuenta, de sus ahorros. Claro, si lo del bingo es poquita cosa, pues no hay mucho problema. La cuenta de explotación y lo otro, pues no supone una fuerte distorsión. Si lo del bingo son 3.000 al mes, el problema es que los pretendidos beneficios que tiene esa familia se están evaporando. Y entonces luego llega alguien y dice, pero no me lo puedo explicar. 2.000 euros de ingresos, 1.000 euros de gastos. Oye, la cuenta no puede estar en números rojos. Y cada vez más en números rojos. Y entonces alguno dice, oiga usted, es que si usted lo que no pasa por la cuenta de explotación lo lleva directamente y va directamente a la cuenta y retira los fondos y eso no lo apunta ahí, eso es lo que hacen las entidades bancarias, lógicamente, pues tiene usted un problema. Ha ganado usted mucho dinero, 8.000 millones, perdone usted, mire el otro lado de los estados financieros de las entidades bancarias. Además de mirar la cuenta de explotación, mire usted lo que pasa con el patrimonio, o sea, con la cuenta de ahorro de la familia. ¿Qué pasa con la cuenta de ahorro de las entidades bancarias en los últimos años? Que cada vez tiene menos, Con lo cual, la pretendida historia de que, primero, que ganan dinero, segundo, que ese dinero es sano desde el punto de vista de cómo lo están ganando, pues se rompe por la base. Porque cuando uno gana dinero y no lo está dilapidando de la manera que estábamos hablando, por poner el ejemplo del bingo de la familia, pues lógicamente el resultado es que cada vez hay más, no que cada vez hay menos. ¿Vale? Estamos hablando de cosas que hacen desde el punto de vista legal
aceptadas por el Banco de España, aceptadas por las auditoras privadas que revisan las cuentas de las entidades bancarias, aceptada por los partidos políticos que forman parte de las estructuras que en su momento de cajas de ahorro han participado incluso de puestos como el de la vicepresidencia de Caja Madrid. Toda la culpa no se la podemos echar a Rodrigo Rato. No, es que hay que echársela a todos los que estuvieron y participaron en esa enorme falsedad contable que supuso la aparición de Bankia. Pero claro, aparece Bankia, se le dan ayudas públicas y no fue suficiente. Con eso no fue suficiente. 2 años más tarde, Bankia explota y tenemos que nacionalizarla inyectando directamente 22.424 millones de euros. Una verdadera barbaridad de fondos. Pero es que además de los 22.000 millones de euros en capital, que esos son los que permiten asumir las pérdidas, además le seguimos apuntalando con préstamos, con adquisición de activos, con garantías, con un montón de avales que son las que permiten que siga funcionando Bankia. ¿Con qué voluntad nacionaliza el gobierno actual la entidad bancaria? Pues en eso podemos decir que no ha engañado. Lo que dijo fue: nacionalizamos y lo que queremos es, en cuanto podamos, volver a privatizarla. Y a fe mía que lo están haciendo todo lo deprisa que pueden. Han metido una paletada de millones de todos nosotros y ahora dicen: vamos a ver si conseguimos ir vendiéndola por trozos. Y para eso están utilizando un mecanismo absolutamente abyecto, que son los mercados bursátiles. Bankia cotiza en bolsa, pero tiene un montón de millones de acciones. Tengo por ahí la cantidad, pero tiene 18 ceros de acciones. Porque tiene tantos ceros porque hay tantas acciones, porque las acciones valen tan poquito, ¿vale? Que bueno, pues que hay una porrada de millones de acciones. ¿Qué pasa? Que casi ninguna está cotizando libremente en el mercado. La gran mayoría son del Estado, a través del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria. Otra parte la tienen los preferentistas estafados, muchos de ellos estafados, y que les cambiaron sus preferentes después de hacerle una quita por acciones. Es gente que pierde una pasta gansa con esos títulos y muchos de ellos no los venden, esperando a ver si suben, ¿vale? ¿Qué está haciendo el Estado? Calentando el valor para ver si vale cuanto más mejor e intentar venderlo en bolsa, como ha hecho con el primer tramo que hizo hace 3 meses, el 7,5% lo vendió por 1.300 millones de euros. Y está calentando el valor. ¿Por qué digo yo que está calentando el valor? ¿Porque le tengo manía a Rajoy? Pues no, simplemente porque comparo los multiplicadores, o sea, la relación que tiene lo que dice que vale Bankia en libros con lo que cotiza. Y está absolutamente disparatada. O sea, si Bankia cotizara al mismo nivel de ratios que un banco bastante poderoso, que también está en la ruina, que es del Deutsche Bank, por ejemplo, alemán, pues Bankia tendría que, si cotizara, digamos, a los mismos ratios que Deutsche Bank, tendría que cotizar a la tercera parte. Es así, son números puros y duros, o sea, pero matemática simple. ¿Por qué el Estado está intentando calentar el valor de Bankia? Pues un tema, pues simplemente publicitario. Fijaros, hay que relacionar eso con la venta esa minoritaria que hizo y también con una medida que tomó el gobierno el viernes pasado. No sé si oísteis, ¿sois adictos a las comparecencias de Soraya Sáenz de Santamaría? Os veo cara de que sí, que sois gente de la que no os perdéis una, de Soraya. Bueno, pues Sorayita dijo el otro día que el rescate del MEDE, del Mecanismo Europeo de Estabilidad, que sirvió, entre otras cosas, para recapitalizar Bankia, que íbamos a devolver un tramo por anticipado. 1.000 millones de euros. 1.300 millones, que es lo mismo que se obtuvo por lo de Bankia. Por eso os digo que tiene relación. Es una medida publicitaria y absolutamente lógica desde el punto de vista económico. Fijaros, es un préstamo que tiene muchos problemas por otras cosas, ¿vale? Sobre todo por tema político. Pero las condiciones financieras son de pagar un poquito menos del 0,5% en el momento actual. Y es un préstamo a muy largo plazo. Y encima además que no hay que devolver los plazos en el momento actual porque tiene un periodo de carencia. Entonces un préstamo en esas condiciones que no te obligan a devolver inmediatamente y que estás pagando un poco menos del 0,5%, dice Soraya, con 2 cojones, aquí pago 1.300 millones de vuestro dinero.
¿Lo tiene Soraya? No. Soraya lo que ha hecho ha sido ir el Tesoro Público, emitir deuda pública la semana pasada. Es verdad que al 3%. Es verdad que al 3%. El cálculo ahí económico no la ayuda mucho, pero ella no lo dijo en la rueda de prensa y nadie se lo preguntó. Entonces, pues bueno, hacha Castilla. O sea, cambias un préstamo a menos del 0,5% por un préstamo al 3%. Y además, un préstamo al 3% que devuelves más rápido, ¿vale? Negocio redondo. A esta la ponen a dirigir Bankia en su momento y nos meten en otro agujero de mucho cuidado. Ahora, publicitariamente, la gente se lo ha tragado. O sea, la gente no la cogió allí y la echó al pilón. O sea, directamente, que lo tenían que haber hecho los periodistas, porque el dinero también era de los periodistas. Los periodistas te habían dicho, pero vamos a ver, pero ¿cómo me puedes vender que esto es una medida positiva desde el punto de vista financiero? Bueno, pues por ahí va el camino. El camino va por intentar privatizar la entidad bancaria por tramos, en la medida en que pueda. Hubieran vendido ya otro tramo, pero no han podido. ¿Por qué? Porque, claro, se dan cuenta los compradores, pues bueno, pues ahora están entrando más que nada inversores institucionales, que es la manera fina de llamar a los depredadores de los mercados financieros. Y claro, los depredadores de los mercados financieros, pues dicen, yo puedo comprar un pequeño tramo de acciones sobrevaloradas, pero yo no me voy a inflar a comprar Bankias como un loco. Con lo cual no han podido seguir por el mismo camino que estaban diciendo. Aún así, su plan es que en los próximos 2 años puedan ir deshaciéndose de acciones de Bankia, que nos ha costado mucho sudor conseguir, pues de esta manera que os digo, vendiéndolas en bolsa. El problema es que vender las acciones de Bankia, incluso aunque se obtuviera dinero por ellas, porque otra opción es que las regalen. Y diréis, pero ¿cómo puede ser? ¿Cómo las van a regalar si nos han costado tanto? Pues bueno, pues como se regaló, por ejemplo, o como se ha regalado una entidad como la Caja de Ahorros del Mediterráneo, que se la regalamos entre todos al Sabadell. Le pusimos un lazo y le dijimos, oiga usted, ¿quiere usted esta caja? Y el Sabadell dijo, se la compro. Entonces yo en mi imaginario tenía desde pequeñito que cuando yo iba a comprar algo en una tienda, yo pagaba. En este caso no es así. El que vende le paga al que compra. Le pagamos 5.249 millones de euros al Banco Sabadell porque se quedara con la Caja de Ahorros del Mediterráneo, pero nos pareció poco. Y además le dimos un seguro por las pérdidas que tuviera en los próximos años en la cartera de créditos que tenía la Caja de Ahorros del Mediterráneo. Le dimos 22.000 millones de euros más. O sea, le hemos pagado entre seguro y dinero porque se quedara con la Caja de Ahorros del Mediterráneo, pues la friolera de casi 27.000 millones de euros. Entre un dinero que ya hemos pagado y otro que se lo pagaremos si el Banco Sabadell pierde gestionando lo que le hemos vendido. Yo digo que así compra cualquiera de los que están por ahí pues paseando por el Retiro, porque es que tienes que comprar, ir a comprar normalmente y dices tengo que llevar dinero. No, el que tiene que llevar dinero es el que vende, en este caso todos nosotros. Y a fe mía que nos está costando. Bankia pretenden que no sea de esa manera. Pretenden, no hay que descartarlo, que evidentemente en el momento de venderla lo que hagan sea regalarla. Pero es que aunque saquen dinero por ella, no nos pueden engañar en cuanto a las consecuencias nefastas que tiene el resto de ayudas públicas que le tenemos dado a Bankia. O sea, imaginaros que los 22.000 millones de euros que pusimos en capital y que dieron lugar al rescate europeo y demás, los recuperamos porque hay un tonto que compra hoy en Bankia, mañana en Bankia, la totalidad de las acciones que tiene el Estado por ese importe. Vamos, si eso ocurriera, la portada de La Razón necesitaría un campo de fútbol, ¿no? Porque dirían, bueno, hemos recuperado todo, esto ha sido una gestión maravillosa. Sin embargo, incluso aunque así fuera, cosa que es imposible que ocurra, pero aunque así fuera, dejaría fuera el resto de ayudas públicas que le tendremos que seguir proporcionando a la entidad. ¿Qué ayudas públicas son esas? Pues fijaros, además de esos 22.000 millones de euros, nosotros estamos avalando emisiones de deuda que ha hecho Bankia. ¿Qué es eso? Ha sacado papelitos que han comprado inversores por ahí por medio mundo, también en España. Esos papelitos, si no los paga Bankia a sus acreedores, estamos nosotros detrás para pagarlo. Estamos avalando. Además, hay otro tipo de garantías. Le hemos comprado a Bankia una serie de activos tóxicos a través del conocido seguramente para vosotros Banco Malo, la Sociedad de Gestión de Activos y Reestructuración del Sistema Bancario, la Sareb. Esa entidad lo que ha hecho ha sido comprar la basura que tenía Bankia en su balance. Y
la ha comprado y la ha pagado con títulos de deuda avalados por todos. Con lo cual, las pérdidas que suponga esa gestión, evidentemente recaerán sobre nosotros. Y todo eso, venda o no venda el Estado, todo eso nos lo tragamos nosotros. Los avales nos lo tragamos. La garantía a los depósitos nos la tragamos. Los créditos fiscales de Bankia nos los tragamos. ¿Todo eso cuánto suma? 147.000 millones de euros a 31 de diciembre del 2013. O sea, aunque vendiéramos por el máximo de capital que hemos inyectado, seguiríamos teniendo el riesgo absolutamente descomunal 7 veces esa cantidad y lo seguiríamos soportando entre todos. ¿Para qué vender? No tiene, si de verdad es el negocio que nos dicen que es, una entidad bancaria saneada con el dinero público, lo que tendríamos que hacer es ponerla a funcionar en beneficio del conjunto de la sociedad. Y si hay beneficios, tendrían que reportar pues en la mejora de las condiciones del presupuesto general de las administraciones públicas, pues para tener más dinero para pensiones, para sanidad o para educación. Tendría toda la lógica. Más que cuando ya hemos saneado la entidad bancaria, la vendamos y sigamos soportando el riesgo que supone esa entidad. Porque esa entidad, pasado mañana, vuelve a tener un problema y volverá a ser rescatada con dinero público. Volverá a ocurrir. Con lo cual, hay otra forma de actuar en una crisis bancaria y el ejemplo de Bankia es manifiesto, es un ejemplo muy claro. Se puede optar por mirar y buscar los intereses generales o por satisfacer los intereses de las élites. ¿En qué estadio estamos en el momento actual? Pues desde que empezó la crisis financiera, lo único que se ha pretendido ha sido salvarle el culo a los acreedores privados y a las élites que controlaban las entidades bancarias. Y seguimos en ese proceso. Seguimos en el proceso de salvar a los acreedores privados y a los accionistas, evidentemente, de las entidades bancarias, a costa del conjunto de los ciudadanos. El ejemplo de Bankia puede servirnos para poner un stop y parar algo que bueno, pues es un ejemplo. También al mismo tiempo que se está haciendo lo de Bankia, se está por el camino rápido intentando privatizar Catalunya Caixa. Catalunya Caixa, fijaros, estamos hablando de una entidad que es más pequeña que Bankia. Es la cuarta parte, para que os hagáis una idea. Pero es la cuarta parte y es una entidad poderosa. ¿Qué se está haciendo? Regalándola por trozos. Eso es lo que se está haciendo. Y además con un absoluto disimulo por parte del conjunto de los medios de comunicación. Prácticamente nos queman las manos e intentamos deshacernos de ella, pues eso, rápidamente. Se están vendiendo hipotecas, con carteras de hipotecas globales, pues a un 50% de su valor facial. Y lo están haciendo, ¿por qué? Pues porque quien lo compran son fondos de inversión que necesitan gasolina para incrementar sus beneficios. Fondos de inversión que os podéis imaginar que entre sus gestores y entre sus accionistas, pues no está la gente que viene a este tipo de actos, ¿vale? Y esas élites son las que están negociando y pasteleando el rescate y además la salida del rescate por una determinada vía. Hay otra forma, pero para eso tenemos que tener otra correlación de fuerzas que evidentemente hoy hay que reconocer que no tenemos, ¿no? Hay una conciencia general que desde lo público no se puede gestionar de manera adecuada ni una entidad financiera ni un hospital. Pero claro, los que tienen esa percepción son los que se quieren aprovechar y vampirizar el conjunto de los bienes públicos. Y por eso hay una necesidad de convencer, primero explicando de manera pedagógica, que eso no sé si siempre somos capaces de hacerlo cuando hablamos de temas económicos y temas financieros, pero es fundamental explicando de manera clara que lo financiero y el ámbito financiero debe formar parte de los bienes comunes, de los bienes públicos, de los bienes protegidos y por lo tanto no se puede pensar que sea solamente el termómetro de la rentabilidad económica lo que guíe la actuación del Estado cuando se enfrenta a dificultades en estas situaciones y cuando se plantea que hay un sector financiero absolutamente hipertrofiado y lo que planteamos para su solución es inyectar enormes cantidades de dinero público, garantizar los compromisos de los acreedores privados y dejar la situación en la casilla de salida para que se vuelvan a cometer las mismas tropelías, pues evidentemente algunos consideramos que no vamos por buen camino.
creo que, bueno, pues quizá a lo mejor, no sé cómo voy de tiempo, pero quizá a lo mejor podría ser adecuado ya que dejara paso a que pudiéramos debatir, ¿no? Pero el tema fundamental es que la Plataforma por una Banca Pública está buscando digamos, apoyo y colaboración en una campaña masiva que intentemos que sea pues muy extendida, utilizando como palanca lo que ha ocurrido con Bankia, que es una más, aunque muy significativa, dentro de todo lo que ha pasado en el conjunto del sistema bancario. ¿Y para qué? Pues para plantear, primero, que Bankia debe ser pública, que Bankia debe ser otro tipo de banca pública, que no nos pueden relacionar de forma directa con lo que ha pasado en determinadas cajas de ahorro, que evidentemente es algo que hemos denunciado, y no lo hemos denunciado ahora, que hay gente que forma parte de nuestra plataforma que lleva ya, iba a decir, décadas, en efecto, décadas, luchando precisamente por ese mal funcionamiento y protestando por ese mal funcionamiento corporativo de entidades como Caja Madrid, ¿no? Entonces, ese tipo de actuaciones, evidentemente, cayeron en saco roto. Pero ahora tenemos la ventaja, y la única ventaja que podemos tener, lo que dicen las abuelas, ¿no? O las madres también, ya te lo dije, ¿no? Pues bueno, pues el ya te lo dije, al menos que pueda servir. Ya lo dijimos, porque hay mucha gente en los movimientos sociales que lleva diciendo que el camino que llevaban las entidades bancarias, lógicamente, terminaría suponiéndonos un enorme destrozo a las arcas públicas, y el ya te lo dije que sirva para construir una banca pública diferente, que es perfectamente posible. Pero claro, para eso es muy difícil que lo puedan hacer los que gestionan lo público con la vista puesta en ver cómo se aprovechan de ello. Y son los que gestionan lo público. Difícilmente podemos obtener un buen resultado desde el punto de vista de las necesidades del conjunto de los ciudadanos si quienes gestionan lo público lo único que están pensando es en ver de qué manera nos estafan al conjunto de la población. Está en nuestras manos evitar no solamente la privatización de Bankia, sino el convertir socialmente a las entidades, a las entidades bancarias en una herramienta social en vez de una herramienta de expolio y de vampirizar al conjunto de los ciudadanos.